Un contrato imposible. Anno 3127, Ubication, Sector X, 457, Órbita de Sirian 5. Kaelara revisaba la proyección holográfica frente a ella, una imagen tridimensional de un hombre humano de mediana edad. Tenía el cabello castaño despeinado, ojos cansados y una postura que no denotaba nada fuera de lo común. Marcus Ale, decía el archivo. Edad, 38 años. Profesión, agricultor en la colonia Sirion 5. Estado civil, viudo. Dependientes, una hija, ella Ale, 8 años. A primera vista, no parecía más que un colono más, perdido entre los millones de humanos que habitaban los rincones más alejados de la galaxia. Sin embargo, Kaelara no era conocida por aceptar contratos simples. Su instinto le decía que algo no encajaba. ¿Qué opinas, Al? Preguntó, dirigiéndose a la inteligencia artificial que controlaba su nave. El holograma cambió, proyectando un análisis detallado de Marcus. Al, una IA avanzada diseñada para asistencias estratégicas, respondió con su voz calmada y precisa. Sujetos como este normalmente no justificarían un contrato de tan alto valor. Sin embargo, Marcus Ale ha sobrevivido a múltiples intentos de asesinato en los últimos 5 años, todos ejecutados por profesionales altamente capacitados. Kaelara frunció el ceño, su interés aumentando. ¿Múltiples intentos? Correcto. 5 en total. El primero ocurrió en 3122, apenas un mes después de la muerte de su esposa. Los informes indican que las causas de estos intentos no están claras, pero todos fallaron bajo circunstancias inusuales. Kaelara se recostó en su silla, cruzando las piernas mientras su mente analizaba la información. Cada contrato que aceptaba tenía que cumplir 2 requisitos: ser un desafío digno de su reputación y estar rodeado de misterio. Este cumplía ambos. Acepto el contrato, Al. Prepárate para aterrizar en Sirion 5. Un día después, en la colonia Sirion 5. El sol rojizo de Sirion 5 iluminaba los campos agrícolas que rodeaban la colonia. Era un paisaje tranquilo, con casas modestas y caminos de tierra. Kaelara, vestida con una armadura táctica que cambiaba de color para camuflarse con el entorno, observaba desde una colina cercana. Su presa, Marcus Ale, estaba trabajando en su pequeño huerto, con ella correteando cerca, riendo mientras intentaba atrapar a un insecto lumínico que flotaba entre las plantas. La escena parecía sacada de una postal, pero Kaelara sabía que las apariencias engañaban. No hay guardias. Ningún sistema de seguridad avanzado. Nada que sugiera que este hombre es peligroso, murmuró. Pero hay algo más, añadió Al en su oído. Sensores detectan fluctuaciones de energía inusuales provenientes de la niña. Kaelara alzó una ceja. ¿De la niña? Sí. Parece ser una fuente de energía desconocida. Recomiendo precaución. Kaelara ignoró la advertencia y bajó la colina, moviéndose con la precisión y sigilo de un depredador. Su plan era simple: eliminar a Marcus rápidamente y evitar involucrarse con la niña. Sin embargo, cuando se acercó a la casa, algo inesperado sucedió. Un grupo de mercenarios armados irrumpió en la propiedad, disparando sin advertencia. Marcus reaccionó instantáneamente, protegiendo a ella y enfrentándose a los atacantes con una habilidad que no correspondía a un simple agricultor. Con movimientos calculados, desarmó a uno de ellos, usando el arma robada para repeler a los demás. Kaelara, oculta entre los arbustos, observaba incrédula. Al, ¿quiénes son ellos? Mercenarios no registrados. Posiblemente contratados por el mismo cliente que te asignó el contrato. Mientras Marcus luchaba por proteger a ella, Kaelara sintió una emoción desconocida, curiosidad. Este no era un hombre común, y había algo en la forma en que protegía a su hija que la desconcertaba. Finalmente, uno de los mercenarios apuntó directamente a ella. Antes de que Kaelara pudiera detenerse a pensar, se lanzó al combate, eliminando al atacante con una rapidez mortal. Marcus, sorprendido, la miró fijamente. ¿Quién demonios eres? Preguntó con voz firme, aún sosteniendo el arma robada. Kaelara, sin bajar la guardia, respondió. Alguien que necesita respuestas tanto como tú. En ese momento,
Kaelara comprendió que este contrato iba a ser mucho más complicado de lo que había imaginado. El encuentro inesperado. Colonia Serion 5, 24 horas después del ataque. Marcus Ale inspeccionaba los restos del enfrentamiento de la noche anterior. Trozos de metal, armas chamuscadas y un rastro de sangre seca marcaban el suelo frente a su casa. Ella, aún asustada, observaba desde la ventana mientras jugueteaba con su muñeco favorito, un robot artesanal hecho con piezas de repuesto. Marcus sabía que esta tranquilidad era temporal. Los mercenarios no venían solos, y aquel ataque era solo el comienzo. Dentro de su casa, un silencio incómodo se instalaba. Kaelara, ahora sin su camuflaje, estaba sentada en una silla con una postura relajada, pero sus ojos lo analizaban todo. Marcus, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, la miraba con desconfianza. «Aún no has respondido mi pregunta», dijo Marcus, rompiendo el silencio. «¿Quién eres y por qué estás aquí?» Kaelara lo miró con frialdad. «No es relevante. Lo importante es que acabamos de frustrar un ataque, pero vendrán más». «¿No es relevante?» Marcus dio un paso hacia ella. «Apareces de la nada, matas a uno de los tipos que intentan matarnos y ahora actúas como si supieras lo que está pasando. Quiero respuestas». Kaelara suspiró, consciente de que, para ganar tiempo, necesitaría ser estratégica. «Soy una cazadora de recompensas», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. «Fui contratada para eliminarte. Pero después de lo que vi anoche, queda claro que tú no eres la verdadera amenaza». Marcus arqueó una ceja, su mirada endureciéndose. «¿Eliminarme?», repitió con incredulidad. Su voz bajó, controlada pero peligrosa. «¿Quién quiere matarme?» «Kaelara si mantuvo firme». «Eso es lo que estoy tratando de averiguar». El contrato venía de una fuente anónima, pero claramente estás en la mira de alguien poderoso. Marcus suspiró profundamente y se pasó una mano por el cabello. «No es la primera vez que pasa. Pero esta vez parecen más decididos». Kaelara inclinó la cabeza, intrigada. «¿Por qué? ¿Qué tienes que otros desean?» Marcus se acercó a la ventana y miró hacia ella, que seguía jugando distraídamente. Sus ojos se suavizaron por un momento antes de volver a fijarse en Kaelara. «No soy yo. Es ella». «Ellie». Kaelara sintió una punzada de interés. «Explícate». Marcus dudó por un instante, como si estuviera considerando si podía confiar en ella. Finalmente, habló. «Ella no es una niña cualquiera. Nació diferente. Tiene algo dentro de ella, una conexión con la energía cósmica. Puede sentir cosas, manipularlas de maneras que no puedo explicar. Mi esposa, antes de morir, me advirtió que nunca dejara que nadie se enterara de lo que ella puede hacer». Kaelara lo miró fijamente, evaluando cada palabra. «¿Y qué puede hacer exactamente?» «Todavía no lo entiendo completamente», admitió Marcus. «Pero la he visto reparar cosas sin tocarlas. Cambiar el flujo de energía de dispositivos como si fuera un juego para ella. Anoche, cuando esos mercenarios llegaron, ella apagó las luces de toda la colonia con solo un pensamiento». Kaelara sintió que una mezcla de fascinación y alarma la invadían. Si ella era capaz de tales cosas, no era de extrañar que alguien poderoso quisiera capturarla. Una conexión con la realidad. El relato de Marcus trajo un recuerdo a Kaelara. Durante su entrenamiento, había oído hablar de niños modificados genéticamente en programas secretos para crear supersoldados. Niños que habían sido arrancados de sus familias, manipulados y utilizados como armas vivientes. Kaelara, aunque nunca había sido madre, sintió una punzada de algo parecido a empatía. «No es solo su habilidad lo que buscan», dijo Kaelara, reflexionando. «Es lo que representa. Una fuente de energía así podría ser usada para crear armas capaces de destruir civilizaciones enteras». Marcus asintió lentamente. «Por eso nunca me detengo. Por eso hago todo lo posible para protegerla. Pero cada día es más difícil». Kaelara lo observó en silencio. No era solo un hombre protegiendo a su hija, era un hombre enfrentándose a un universo que no mostraba piedad. Esa clase de determinación era rara, incluso para alguien como ella. El siguiente movimiento.
Antes de que pudieran continuar, el comunicador de Marcus emitió un pitido agudo. Lo encendió rápidamente, revelando el rostro de uno de los colonos locales. Marcus, tenemos un problema. Drones de reconocimiento sobrevolando el perímetro norte. No parecen de la colonia. Marcus cerró el comunicador y miró a Kaelara. Vienen por nosotros. Kaelara se levantó, ajustando su armadura táctica y colocando un par de cuchillas en sus cinturones. Entonces es mejor que estés listo para pelear. No tengo opción. Mientras ambos se preparaban para lo que venía, ella apareció en la puerta con su muñeco en la mano. ¿Papá? Preguntó con voz temblorosa. ¿Otra vez vienen los hombres malos? Marcus se arrodilló y la abrazó. No te preocupes, cariño. No dejaré que te pase nada. Kaelara, observando la escena, sintió un nudo en el estómago. Había algo profundamente humano en todo aquello, algo que ella había olvidado hacía mucho tiempo. El enfrentamiento. Cuando los drones enemigos finalmente llegaron, Marcus y Kaelara estaban listos. Ella, moviéndose como una sombra, los derribó con precisión quirúrgica. Marcus, con sus años de entrenamiento militar, utilizó su ingenio para improvisar trampas que destruyeron al resto. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a ambos atónitos. Elle, en un momento de crisis, levantó las manos y desactivó todos los drones restantes con un destello de energía azulada. Su poder era innegable, pero también lo era el peligro que traía consigo. Kaelara la miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Si ella puede hacer esto ahora, ni siquiera hemos visto de lo que es capaz, murmuró para sí misma. Marcus se acercó a su hija, abrazándola mientras Kaelara reflexionaba sobre su próximo movimiento. Esta misión ya no era solo un contrato, se había convertido en algo personal. El secreto de Marcus. Colonia Serion 5, la madrugada después del ataque. El cielo de Serion 5 comenzaba a iluminarse con los primeros rayos de su sol rojizo. La tranquilidad de la colonia parecía haber regresado tras el ataque nocturno, pero dentro de la pequeña casa de Marcus Ale, las tensiones eran palpables. Kaelara observaba a Marcus mientras él revisaba las armas improvisadas que había montado con partes de los drones destruidos. Ella dormía en un rincón de la sala, abrazada a su muñeco, ajena al caos que se avecinaba. Necesito respuestas claras, dijo Kaelara, rompiendo el silencio. Todo esto no tiene sentido. Un simple colono no debería ser capaz de sobrevivir a múltiples ataques de mercenarios y drones de última generación. Marcus suspiró profundamente, dejando de lado el arma que estaba ajustando. Se sentó frente a Kaelara, apoyando los codos sobre sus rodillas. Te lo digo. No soy un simple colono. Kaelara levantó una ceja, cruzando los brazos. Entonces empieza a hablar. ¿Quién eres realmente? El pasado oculto de Marcus. Marcus Ale no siempre había sido un agricultor en un rincón olvidado de la galaxia. Su vida anterior era un secreto que había enterrado profundamente, pero ahora, enfrentándose a Kaelara y al creciente peligro que amenazaba a ella, sabía que era momento de revelar la verdad. Hace 10 años, trabajaba para el proyecto Exogénesis, un programa secreto de la Confederación Humana. Era parte de un equipo de ingenieros y soldados encargados de desarrollar una nueva generación de armas biológicas. Kaelara inclinó la cabeza, interesada. ¿Armas biológicas? Ni siquiera armas en el sentido tradicional, explicó Marcus. Queríamos crear soldados capaces de adaptarse a cualquier entorno, desde planetas tóxicos hasta el vacío del espacio. El programa incluía experimentos con tecnología genética y manipulación energética. Kaelara se recostó en la silla, procesando la información. Déjame adivinar, no terminó bien. Marcus dejó escapar una risa amarga. Eso sería decir poco. El proyecto avanzó demasiado rápido, y los resultados fueron impredecibles. Algunos de los sujetos desarrollaron habilidades que no entendíamos completamente. Control de energía, resistencia sobrehumana, incluso la capacidad de alterar su entorno a nivel molecular. Pero también hubo consecuencias. Muchos murieron por inestabilidad genética. Otros se volvieron peligrosos. Kaelara lo miró fijamente, comenzando a entender. ¿Elle es uno de esos sujetos?
Marcus negó con la cabeza. No. Ella no nació dentro del programa. Pero su madre, mi esposa, sí fue parte de esos experimentos. Cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo, la ayudé a escapar. Nos escondimos en Serion 5, lejos de la Confederación y de cualquiera que pudiera buscarnos. Ella heredó las habilidades de su madre, pero de una manera que aún no comprendo. Kaelara frunció el ceño, su mente analizando cada palabra. Entonces ella es el resultado de generaciones de manipulación genética. No es de extrañar que alguien esté dispuesto a pagar una fortuna por capturarla. Un peligro realista. Kaelara no era ajena a historias de experimentación científica y programas secretos. Muchas civilizaciones galácticas habían intentado jugar a ser dioses, y casi siempre terminaba mal. Pero lo que la desconcertaba era la conexión emocional que Marcus mostraba hacia su hija. Para Kaelara, el universo era un lugar cruel, donde las relaciones eran un lujo que no podía permitirse. ¿Por qué no simplemente desapareciste por completo?, preguntó Kaelara. Si sabías que te buscaban, podrías haber encontrado un planeta sin colonias, sin tecnología. Marcus bajó la mirada, como si la respuesta le pesara. Porque ella necesita aprender a controlar lo que es. No puedo esconderla para siempre. Kaelara lo miró en silencio. Había algo en sus palabras que le resultaba profundamente humano. Una parte de ella, enterrada bajo años de entrenamiento y aislamiento, comprendía ese impulso de proteger a alguien más, incluso si eso significaba enfrentarse al universo entero. El próximo movimiento. Antes de que pudieran continuar, la inteligencia artificial de Kaelara interrumpió la conversación. Kaelara, detecto señales de actividad en las cercanías. Un grupo de vehículos terrestres se aproxima a la colonia desde el sur. Kaelara se puso de pie de inmediato, su postura tensa. ¿Cuántos? Al menos 10 vehículos armados. Probabilidad alta de que sean mercenarios. Marcus también se levantó, mirando por la ventana. No podemos enfrentarnos a tantos. Kaelara lo miró con una pequeña sonrisa irónica. Tú no. Pero yo sí. Marcus frunció el ceño. Si nos encuentran, tomarán a ella. No podemos correr ese riesgo. Kaelara essential. Entonces nos aseguraremos de que no lleguen aquí. Preparativos estratégicos. Ambos comenzaron a trabajar rápidamente. Marcus utilizó su conocimiento como ingeniero para crear trampas alrededor de la casa y en los caminos cercanos. Explosivos improvisados, barreras eléctricas y armas ensambladas a partir de los restos de los drones destruidos. Mientras tanto, Kaelara revisaba su arsenal, asegurándose de que cada cuchilla y cada proyectil estuviera listo para el combate. Marcus, sudando por el esfuerzo, se detuvo un momento para observarla. ¿Tienes experiencia con esto? Demasiada experiencia para ser solo una cazadora de recompensas. Kaelara lo miró de reojo. Tú tampoco pareces un simple ingeniero. Supongo que estamos a la par. Marcus dejó escapar una risa corta, pero no dijo nada más. Ambos sabían que no había tiempo para discutir. La llegada de los mercenarios. Al caer la noche, los vehículos de los mercenarios se detuvieron a unos cientos de metros de la casa. Kaelara, posicionada en una colina cercana, los observaba a través de un visor táctico. Son profesionales, informó a Marcus por el comunicador. Equipados con armamento pesado. Esto no será fácil. Nada lo es, respondió Marcus desde la casa, ajustando el rifle que había ensamblado. Los mercenarios avanzaron, confiados, pero las trampas que Marcus había colocado los tomaron por sorpresa. Explosiones iluminaron la noche, destruyendo los primeros vehículos y desorganizando al grupo. Kaelara aprovechó el caos para atacar, moviéndose como una sombra entre los árboles, eliminando a los enemigos uno por uno. Desde la casa, Marcus protegía a ella mientras disparaba con precisión contra cualquiera que se acercara demasiado. A pesar de la diferencia numérica, la combinación de las habilidades de Kaelara y la inventiva de Marcus resultó ser letal. Un poder inesperado. En el punto álgido del combate, uno de los mercenarios logró infiltrarse en la casa. Marcus, ocupado defendiendo el perímetro, no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. El hombre apuntó su arma hacia ella,
pero antes de que pudiera disparar, la niña levantó la mano. Un destello de energía azul llenó la habitación, desintegrando al mercenario al instante. Ella cayó al suelo, agotada, pero viva. Cuando Kaelara y Marcus se reunieron dentro de la casa, la mirada de ambos estaba llena de preocupación. «Esto es solo el comienzo», dijo Kaelara. «Si quieren a ella, no se detendrán». Marcus la miró con firmeza. «Entonces no nos detendremos nosotros tampoco». Kaelara no dijo nada, pero en ese momento tomó una decisión. Este no era solo un contrato. Era una batalla que estaba dispuesta a pelear. El aliado inesperado. Colonia Serion 5, al día siguiente. El amanecer trajo consigo un paisaje desolado. Los restos de los vehículos mercenarios aún humeaban, y las trampas improvisadas de Marcus habían convertido la tranquila granja en un campo de batalla. Kaelara observaba el horizonte desde la cima de la colina más cercana, su mente trabajando a toda velocidad para anticipar el próximo movimiento de sus enemigos. Mientras tanto, dentro de la casa, Marcus revisaba a ella. La niña parecía agotada, pero en sus ojos brillaba una determinación inusual para alguien de su edad. «¿Papá?», preguntó con voz suave. «¿Por qué siempre vienen a buscarnos?». Marcus se agachó frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Porque tienes algo especial, ella. Algo que ellos quieren. Pero yo no voy a dejar que te pase nada». Ella asintió, aunque sus ojos reflejaban el miedo que intentaba ocultar. La planificación del escape. Kaelara regresó a la casa, dejando sus armas en la mesa. «No podemos quedarnos aquí», dijo sin rodeos. Los mercenarios eran solo una primera ola. Si esto es lo que enviaron para abrir camino, lo que viene después será mucho peor. Marcus asintió, aunque su expresión mostraba el peso de la decisión. «¿Y a dónde sugieres que vayamos?». «Serion 5 está lejos de cualquier ruta comercial, y no tengo acceso a una nave espacial desde que llegamos aquí». Kaelara lo miró fijamente. «Yo sí tengo una. Está escondida en una órbita cercana. Pero no puedo pilotarla y protegerlos a ustedes dos al mismo tiempo». «Entonces, ¿qué propones?». «Contactar a alguien que pueda ayudarnos», dijo Kaelara mientras activaba un pequeño comunicador en su muñeca. «Una persona que me debe varios favores. Un contacto inesperado». Horas más tarde, un pequeño carguero espacial atravesó la atmósfera de Serion 5, aterrizando en un claro cercano. De la nave salió un hombre alto, de cabello entrecano y rostro marcado por cicatrices. Llevaba un uniforme desgastado, pero limpio, y en sus ojos había una mezcla de astucia y cansancio. «Kaelara», dijo el hombre mientras se acercaba. «No esperaba recibir noticias tuyas tan pronto». «Garian, necesito tu ayuda», respondió Kaelara sin rodeos. «Es una situación complicada». Garian arqueó una ceja mientras observaba a Marcus y a ella detrás de ella. «¿Complicada?». «Es raro verte involucrada en algo que no sea estrictamente profesional». Kaelara no respondió. En lugar de eso, le entregó un pequeño dispositivo que contenía los datos sobre ella y los intentos de asesinato contra Marcus. Garian revisó la información en silencio antes de dejar escapar un silbido bajo. «Esto es grande. Si lo que dice este archivo es cierto, no estamos hablando solo de mercenarios. Esto es algo mucho más profundo». «Exacto», dijo Kaelara. «Y necesitamos salir de aquí antes de que el siguiente grupo llegue». La Hueda de Zirion 5. Con la ayuda de Garian, el grupo comenzó a cargar suministros esenciales en la nave. Ella observaba fascinada mientras Garian explicaba cómo funcionaba el sistema de energía de la nave. «¿Puedo tocarlo?», preguntó ella, señalando un cristal brillante que parecía flotar en el centro de una consola. «Con cuidado», respondió Garian, aunque sus ojos mostraban curiosidad al ver cómo la energía del cristal parecía responder a la presencia de ella. Mientras tanto, Kaelara y Marcus discutían los detalles de su próximo movimiento. «No podemos simplemente huir sin un plan», dijo Marcus. «Si ella es tan valiosa como creemos, necesitará un lugar donde pueda estar segura». Kalara Essentio. «Conozco un lugar. Una estación espacial en el borde del espacio controlado por la Confederación. Está fuera del radar y dirigida por un grupo que no hace preguntas.
¿Podemos confiar en ellos? Preguntó Marcus, escéptico. No del todo. Pero con Garian de nuestro lado, tendremos la ventaja. Un ataque imprevisto. Antes de que pudieran despegar, los sensores de la nave detectaron una flota pequeña aproximándose. Drones de combate y una nave insignia comenzaron a descender sobre el área. Se adelantaron a nosotros. Gritó Garian mientras activaba los sistemas defensivos de la nave. Kaelara tomó sus armas y se preparó para enfrentar al enemigo. Marcus, protégé a Ellie. No dejes que salga de la nave. Ni lo sueñes, respondió Marcus mientras tomaba un rifle improvisado. Si luchamos, lo hacemos juntos. Kaelara lo miró por un momento antes de asentir. Entonces no te quedes atrás. El combate fue intenso. Kaelara, con su entrenamiento impecable, eliminaba a los enemigos con una precisión casi inhumana. Marcus, utilizando su ingenio, reprogramó uno de los drones enemigos para atacar a sus propios aliados. Mientras tanto, Garian maniobraba la nave para evitar ser alcanzados. Pero el verdadero momento decisivo llegó cuando Elle, escondida en el interior de la nave, sintió la desesperación de su padre y de Kaelara. En un acto de puro instinto, canalizó su energía cósmica y desactivó todas las naves enemigas de un solo golpe. La decisión final. Cuando el polvo se asentó, Kaelara miró a Elle con una mezcla de asombro y preocupación. Esto no puede continuar así, dijo. Cada vez que use ese poder, atraerá más atención. Lo sé, respondió Marcus, abrazando a Elle. Pero no puedo pedirle que deje de ser quien es. Kaelara desvió la mirada hacia Garian, que asentía en silencio. Tenemos que llegar a la estación espacial. Allí podremos ganar algo de tiempo y averiguar quién está detrás de todo esto. Garian comenzó los preparativos para despegar, mientras Kaelara observaba a Marcus y Elle. Por primera vez en años, sintió que esta misión no era solo un trabajo. Era algo más grande, algo que involucraba no solo su supervivencia, sino también su humanidad. La última misión. Órbita de Sherion 5, a bordo del carguero de Garian. El pequeño carguero espacial se deslizaba entre los restos de las naves derribadas. El espacio estaba en calma, pero dentro de la nave, la tensión era palpable. Elle dormía profundamente en los brazos de Marcus, agotada por el esfuerzo de haber desactivado a sus perseguidores con su energía. Kaelara observaba desde la cabina de mando, sus pensamientos divididos entre el próximo paso y la creciente conexión que sentía con esta pequeña familia. Garian ajustaba los controles mientras hablaba en voz baja. La estación espacial que mencionaste, Kaelara, está en el borde del espacio neutral. Pero no será un camino fácil. He interceptado transmisiones que indican que más naves están en camino. Kaelara Essentio. Es lo esperado. No importa cuánto corramos, siempre estarán un paso detrás. Necesitamos un plan para enfrentarlos de una vez por todas. Marcus, que había escuchado desde el fondo de la cabina, se acercó. ¿Qué sugieres? Kaelara lo miró con seriedad. Debemos crear una distracción lo suficientemente grande como para borrar nuestra pista. Necesitamos algo que haga que nuestros enemigos piensen que estamos muertos. Marcus frunció el ceño. ¿Y cómo hacemos eso sin sacrificarnos en el proceso? Garian sonrió de lado. Déjalo en mis manos. Tengo un viejo truco que puede funcionar. El plan audaz. La idea de Garian era arriesgada, pero tenía sentido. Planeaban detonar una explosión controlada con los reactores de una nave abandonada en las cercanías de Sherion 5, creando una firma energética tan grande que parecería una colisión catastrófica. Después, usarían un campo de camuflaje para desaparecer del radar mientras se dirigían a la estación espacial. Kaelara, siempre calculadora, se encargó de los preparativos tácticos. Mientras tanto, Marcus ayudaba a Garian a preparar los reactores. Elle, aunque aún débil, observaba con curiosidad desde un rincón, su mirada fija en las piezas tecnológicas que manipulaban. ¿Puedo ayudar?, preguntó tímidamente. Garian sonrió. Claro, pequeña. Pero solo si tu papá está de acuerdo. Marcus asintió con una sonrisa leve. Pero con cuidado, Elle. Mientras trabajaban, Elle mostró una comprensión instintiva de las tecnologías avanzadas,
ajustando componentes con una precisión que incluso sorprendió a Garian. «Es increíble», murmuró Garian a Marcus. «Si logramos mantenerla a salvo, esta niña podría cambiar el curso del futuro». El ataque final. Cuando todo estuvo listo, Kaelara recibió una alerta en su comunicador. «Están aquí. 3 naves de combate, y vienen directo hacia nosotros». «Perfecto», dijo Garian con una sonrisa nerviosa. «Todo depende de sincronizar bien la explosión». La nave abandonada fue colocada en el trayecto de las naves enemigas, y el grupo activó el campo de camuflaje, escondiéndose cerca. Mientras las naves hostiles se acercaban, Kaelara observaba con el dedo sobre el detonador. «¿Un poco más? ¿Un poco más?» La explosión fue espectacular. Una onda de energía atravesó el espacio, desintegrando 2 de las naves enemigas e inutilizando la tercera. Desde su escondite, Kaelara y los demás observaban cómo los restos flotaban en el vacío. «Funcionó», dijo Marcus con un suspiro de alivio. Pero Kaelara no compartía su optimismo. «Todavía no hemos terminado. Esa última nave no está completamente destruida. El sacrificio necesario». La nave enemiga comenzó a recuperar su funcionalidad lentamente. Kaelara sabía que si no la destruían, sus perseguidores podrían rastrearlos nuevamente. «Debo ir yo», dijo de repente, su voz firme. Marcus la miró incrédulo. «¿Qué? No puedes». Kaelara lo miró fijamente. «Es la única manera de asegurarme de que no nos sigan. Si no hago esto, todo habrá sido en vano. No puedes enfrentarlo sola», insistió Marcus. «He trabajado sola toda mi vida, Marcus», respondió Kaelara, con una pequeña sonrisa. «Es lo único que sé hacer». Antes de que pudiera detenerla, Kaelara se deslizó fuera de la nave con su equipo táctico y abordó la nave enemiga inutilizada. Usando su habilidad para moverse sigilosamente, desactivó a la tripulación restante y sobrecargó el reactor. Desde el carguero, Marcus y Garian observaron en silencio mientras la nave enemiga explotaba en un destello cegador. Un nuevo comienzo. Horas después, el carguero llegó a la estación espacial. Marcus cargaba a Elle en sus brazos, aún impactado por la pérdida de Kaelara. Garian aterrizó la nave en una bahía oculta, asegurándose de que nadie los rastreara. «Aquí estarán seguros por ahora», dijo Garian, colocando una mano en el hombro de Marcus. «Pero debes ser cuidadoso». Mientras Marcus asentía, Elle levantó la mirada hacia su padre. «¿Kaelara no volverá?» Marcus negó con la cabeza, tragando el nudo en su garganta. «No, cariño. Pero lo que hizo fue para protegernos». Elle abrazó a su padre, y por un momento, el peso de todo lo ocurrido pareció desvanecerse. En la distancia, un dron reparador comenzó a transmitir una señal débil. Garian, al revisarla, frunció el ceño. «Marcus, creo que Kaelara dejó algo para ustedes». La señal contenía un mensaje simple pero poderoso. «Protegen a Ellie. Ella no solo es el futuro de ustedes, sino del universo entero». La elección final. Estación Espacial Eclipsis, sector neutral. La estación Eclipsis era un hervidero de actividad. Navegantes, mercenarios y comerciantes de todas las especies llenaban los pasillos metálicos, negociando en susurros o discutiendo en lenguas galácticas. En una esquina tranquila de la estación, Marcus y Elle observaban la multitud desde una pequeña habitación alquilada. Garian había salido a buscar suministros, dejándolos temporalmente a solas. Elle estaba concentrada en su muñeco, intentando repararlo con las herramientas improvisadas que Garian le había dado. Marcus, mientras tanto, no podía dejar de pensar en Kaelara. Aunque no lo admitiera, su sacrificio había dejado un vacío que pesaba sobre ambos. ¿Crees que Kaelara está realmente muerta?, preguntó Elle de repente, rompiendo el silencio. Marcus suspiró, acercándose a su hija y acariciando su cabello. Hizo lo que tenía que hacer para mantenernos a salvo, Elle. Y aunque ya no esté con nosotros, siempre estará en nuestro recuerdo. Elle asintió, aunque sus pequeños dedos apretaron el muñeco con más fuerza. Una revelación inesperada. Horas después, Garian regresó con noticias inquietantes. «Los rumores se están extendiendo», dijo mientras cerraba la puerta detrás de él.
La Confederación ya sabe que estamos aquí. No sé cómo, pero tienen espías en la estación. Marcus se levantó de inmediato. Entonces tenemos que irnos. No podemos arriesgarnos a que nos encuentren. Garian negó con la cabeza. No será tan fácil. Todos los puertos de salida están siendo vigilados. Además, escuché algo más. Se detuvo, mirando a ella con cautela antes de continuar. Están ofreciendo una recompensa descomunal por cualquier información sobre ti y tu hija. Marcus cerró los ojos, maldiciendo en silencio. Entonces tenemos que enfrentarlos antes de que nos encuentren. No sobreviviremos a un enfrentamiento directo, replicó Garian. Ella, que había estado escuchando en silencio, levantó la vista con una expresión determinada. ¿Puedo ayudar? Marcus negó con vehemencia. No, Ellie. No volverás a usar tus poderes. Es demasiado peligroso. Pero Garian intervino con cautela. Marcus, ella podría ser nuestra única oportunidad. Si utiliza sus habilidades de manera controlada, podríamos evitar un enfrentamiento directo y salir de aquí antes de que sea demasiado tarde. Marcus miró a ella, dividido entre su instinto protector y la realidad de su situación. Finalmente, asintió con pesar. De acuerdo. Pero lo haremos a nuestra manera. El plan de escape. El grupo trazó un plan arriesgado. Utilizarían un antiguo túnel de servicio que conectaba las áreas inferiores de la estación con un hangar privado. Desde allí, intentarían robar una pequeña nave y escapar antes de ser detectados. Ella, con su habilidad para manipular energía, sería clave para desactivar los sistemas de seguridad. Mientras avanzaban por los túneles oscuros, el grupo encontró resistencia. Espías de la Confederación, alertados de su presencia, comenzaron a perseguirlos. Marcus y Garian, armados con rifles improvisados, protegían a ella mientras ella desactivaba las puertas bloqueadas y los sensores. En un momento crítico, ella utilizó su poder para crear una barrera energética que detuvo a sus perseguidores. Sin embargo, el esfuerzo la dejó visiblemente agotada. Papá, no puedo seguir así mucho más tiempo, dijo ella, respirando con dificultad. Marcus la cargó en brazos, abrazándola con fuerza. No te preocupes, cariño. Estamos cerca. El enfrentamiento final. Cuando llegaron al hangar, encontraron un grupo de soldados de élite esperándolos. Era evidente que no había forma de evitarlos. Marcus, decidido a proteger a su hija, se colocó frente a ella mientras Garian preparaba su arma. Pero antes de que comenzara el tiroteo, una figura familiar emergió de las sombras. Kalara, exclamó Marcus, incapaz de creer lo que veía. La asesina, aunque visiblemente herida, estaba viva. Había sobrevivido al ataque final en la nave enemiga y había llegado a la estación antes que ellos, sabiendo que necesitarían su ayuda. ¿Pensaron que me desharía tan fácilmente? Dijo Kaelara con una leve sonrisa mientras lanzaba un dispositivo explosivo hacia los soldados. El dispositivo emitió un destello cegador, desorientando a los soldados mientras el grupo aprovechaba para abordar la nave más cercana. El escape definitivo. Kaelara pilotó la nave con destreza, evadiendo a los cazas que intentaban detenerlos. Ella, aún débil, utilizó sus habilidades por última vez para desactivar el sistema de armas de las naves enemigas, permitiéndoles escapar al hiperespacio. Cuando finalmente estuvieron a salvo, Marcus se dejó caer en una silla, abrazando a ella mientras Kaelara y Garian los observaban desde la cabina. Lo logramos, murmuró Marcus, agotado pero aliviado. Kaelara, aunque cansada, sonrió ligeramente. Por ahora. Un nuevo comienzo. Días después, el grupo llegó a un sistema remoto, lejos del alcance de la Confederación. Allí encontraron un refugio seguro donde ella podría crecer sin ser perseguida. Kaelara, que siempre había trabajado sola, decidió quedarse con ellos, encontrando en Marcus y ella algo que nunca había tenido, una familia. Mientras ella jugaba en los campos de su nuevo hogar, Marcus y Kaelara observaban desde la distancia. Nunca pensé que terminaría así, dijo Marcus, rompiendo el silencio. Yo tampoco, respondió Kaelara, mirando a ella. Pero a veces, incluso los asesinos más temidos necesitan un propósito mayor. Marcus asintió,
sintiendo por primera vez en años que había esperanza en su futuro. Final. La historia concluye con un mensaje de resiliencia y unión, mostrando cómo incluso en los momentos más oscuros, el amor y la determinación pueden prevalecer. Ellie, protegida por aquellos que la aman, representa no solo el futuro de su familia, sino también una esperanza para el universo.